Bellingham toca fondo en el peor momento. Algo pasa con Bellingham. Bellingham en estado de alarma. Bellingham se fue cabreado del Bernabéu y se lo dijo a Haaland. Dios mío, ¿qué demonios está pasando con Bellingham? Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Haced la prueba. Si os ponéis en Google y tipeáis, tipeáis, de aquí ando con anglicismos, Jude Bellingham, os vais a encontrar con cosas maravillosas hoy por hoy. Y es lo siguiente, obviamente sale Jude, aparece ahí por supuesto porque nadie más se llama Jude Bellingham en el mundo, pero te encuentras noticias como Bellingham toca fondo en el peor momento, algo pasa con Bellingham, Bellingham en estado de alarma, lo que pasa con el jugador del Real Madrid, Bellingham se fue cabreado del Bernabéu y se lo dijo a Haaland. La respuesta de Bellingham a los que critican su partido es que es absolutamente alucinante y preocupante, entiendo, porque no puede ser que tanta gente esté tan alarmada con el desempeño de Jude Bellingham. ¿Será cierto que ha bajado? ¿Se habrá convertido de repente en un jugador del montón? ¿Será que el hype que teníamos con el bueno de Jude era exagerado y prácticamente propio de culerdos encumbrando a juveniles salidos de la Masía? Vamos a hacer un pequeño análisis al respecto. Primero, ¿estaba justificado el hype con Jude Bellingham? Hombre, creo que las cifras de inicio de temporada, las que le han llevado a ser todavía el líder de goleo, sin ser el líder de minutos jugados y sin ser tampoco un delantero centro y de asistencias, pues nos indican que estamos ante un jugador diferente. Recordad que hubo un momento en que llevaba cifras parecidas a las de Cristiano Ronaldo, que se dice pronto, Cristiano Ronaldo en el Madrid en cuanto a goles por partido, asistencias por partido, cosas así. Son palabras muy mayores porque además estábamos hablando de que Cristiano llegó con 20 y tantos años y este muchacho llegó con 19 por cumplir 20, ha cumplido 20 siendo jugador del Real Madrid, que esto es algo de lo que rara vez se escucha hablar. Estamos hablando de un muchachito que es prácticamente un juvenil, acaba de dejar lo del teenager, ya no es 19 porque tiene 20, pero es prácticamente un adolescente que está crecidito, que ha tenido su desarrollo muscular y físico a temprana edad, eso es obvio, pero que no deja de ser un chico de 20 años, me parece que no debemos sacarlo de la, digamos, figura global al analizar al bueno de Jude. Más adelante en el vídeo hablaremos de esas cifras iniciales y de lo que ha evolucionado a posteriori el desempeño de Jude Bellingham, pero sí quisiera poneros en contexto de lo que se decía de este jugador cuando estaba jugando en el Borussia Dortmund. Y os voy a poner de ejemplo esta web en OneFootball, lo que hablaban en octubre de 2022, que decían cosas como Jude Bellingham, la superioridad en persona. No está nada mal como titular, y empezaban diciendo, hoy hablaremos sobre cómo Jude Bellingham de tan solo 19 años demuestra tanta superioridad ante sus rivales. Dice que es el mejor jugador del Dortmund, indiscutiblemente, que se podía haber ido este verano, pero que se fue Haaland y entonces le pidieron y que ahora se había quedado un poquito solo, pero dijo que precisamente esta ausencia de Erling Haaland es donde hizo demostrar el aquí estoy yo y estos son mis cojones morenos del bueno de Jude Bellingham. Ahí fue donde vimos que Jude era diferente. La temporada pasada Bellingham anotó 6 goles y dio 12 asistencias, además de tener un 83% de acierto en pase, pero además de saber atacar también sabía defender y ayudaba bastante a Hummels y a Kanji en defensa. Dice que Jude participó en todos los goles de su equipo en la eliminatoria contra el Rangers y fue elegido MVP de los dos encuentros. Un claro ejemplo de que Jude está a otro nivel. Dice, esta temporada la cosa sigue igual o incluso mejor. Sin ser delantero, el inglés es el máximo goleador del equipo y con diferencia. En 17 partidos lleva 8 goles y 2 asistencias. Sus mejores actuaciones las ha hecho en Champions, donde se postula como cuarto máximo goleador con 4 chicharros y ha sido escogido MVP del partido 2 veces. Cabe destacar que ha marcado en todos los encuentros de esta fase de grupos, incluso al poderoso equipo de Pep. Dice, pero en la Bundesliga destaca más por lo defensivo gracias a su potente físico. Es el jugador que más duelos ha ganado en toda la competición, 186. También destaca su sacrificio por el equipo, es el que más corre de toda la plantilla con 121
31 kilómetros recorridos y uno de los más rápidos con una velocidad de más de 33 kilómetros hora. O sea, estamos hablando de que ya en el Dortmund deslumbraba y ya pintaba maneras. Obviamente, el Real Madrid no paga 100 millones de euros por alguien que está por ver si va a tener una proyección interesante o no. Es obvio que el jugador ya tenía sus cositas en el Dortmund y que incluso esta capacidad de asumir un liderazgo cuando desaparecía o cuando no había alguien por encima que era el que más o menos se llevaba todas las imágenes y todas las fotos de todas las cámaras, pues él se hizo presente. Sus cifras de inicio de temporada fueron, ya os digo, exageradas, cristianescas, brutales, y todo lo achacaban o la gente decía que había sido gracias también a que Carleto supo ver en él pues algo que a lo mejor en otros no veía y decidió armar el equipo alrededor de la figura de Jude Bellingham para aprovechar su mejor desempeño, para sacar el mejor partido de él, y ahí es donde Jude brilló con luz propia. Todos esos goles, todas esas asistencias, todas esas jugadas que nos maravillaron, y además a todos les pilló un poquito desprevenido esa estrategia, ese dibujo del rombo que sorprendió de verdad a la mayor parte de los equipos y permitió que Jude llegase con muchísima asiduidad y con muchísima ventaja a marcar goles. Y aquí es donde quiero haceros una puntualización. El dibujo que estábamos usando donde Bellingham brillaba más que el resto ya no existe, ya no lo pone en práctica el bueno de Carleto, y habrá que pedirle explicaciones a él de por qué, pero esa es la realidad. Ese tema, ese esquema en rombo con dos extremos, ya os digo, muy abiertos para entrar en diagonales y abrirle el pasillo central a la llegada desde atrás de Jude, eso ya no existe. Ahora cada vez estamos viendo experimentos un poquito más raros. Hemos visto cómo en el partido, por ejemplo, contra el Manchester City y el Leipzig, se jugó con un Vinicius de falso 9 o de punta único, y detrás de ellos Rodrigo en la zona de Vinicius, Bellingham en una zona de interior por la izquierda. Vamos, una especie de desequilibrio que deja abierto, muy abierto, el flanco derecho del equipo sin demasiadas entradas por ahí, y a veces Bellingham tiene que moverse o desplazarse hacia ese lado a buscar también juego por esas zonas. En realidad lo que hemos visto no es tanto una evolución o una involución o un peor desempeño por desgaste del bueno de Jude Bellingham, como un cambio de estrategia y un cambio de roles por parte de Carlet. ¿Cuáles son las intenciones de Carlo detrás de este cambio, de cambiar algo que estaba funcionando? Pues habría que preguntárselo un poco al propio Carlo Ancelotti. Yo creo que ha ido buscando también aprovechar rachas. Por ejemplo, en este último partido, él vio que contra el Athletic de Bilbao y contra otros partidos, Rodrigo estaba pues reclamando más bien una posición en esa área de Vinicius para aprovecharlo, y está en racha y quiso manejarle de esta manera. Quizás también se deba a esa lesión de hombro que arrastra y no quiere que obligar a Jude a tener un desgaste superior haciendo demasiados encontronazos con los centrales en esa zona donde se movía antes, en esa punta de rombo, en esa posición recuperada del mediopunta tradicional, a jugar con los dos delanteros por delante de él. No lo sé, puede haber muchas razones, pero la principal que yo le encuentro para que el desempeño de Jude no esté siendo el de antes es esta de aquí, el que Carleto ha cambiado el dibujo, y yo creo que no está sacando el máximo partido o el máximo rendimiento en estos nuevos esquemas al potencial que demostró Jude Bellingham al inicio de temporada. Aparte de esto, y es imposible negarlo, creo que todos percibimos que a Jude le está faltando algo de frescura. Un ejemplo fue esa jugada, ese rebote que pilló trastabillado al portero del Manchester City, que yo puse en Twitter y ha sido y está siendo uno de mis tweets más compartidos. Lleva más de 900 y pico mil reproducciones, en la que decía que nunca entenderé por qué Jude no lanzó a puerta en ese momento. Cuando recibe ese rechace, se da la vuelta y se encuentra que el portero está alejadísimo de la portería. ¿Cómo no se le ocurre hacer un disparo? Yo creo que el Jude Bellingham
de principio de temporada hubiera tirado, que a lo mejor no le salía, que a lo mejor no tenía la mejor de las posiciones, pero hubiera lanzado, hubiera intentado marcar en ese momento. Pero esta vez pues estaba ya con la cabeza en el suelo, estaba intentando otras cosas, insisto. Parece que le falta frescura y esa es la sensación que transmite. Transmite que no estás al máximo nivel. Quizá también haya tenido que ver pues todos estos problemas que ha tenido también en el tobillo. O sea, estamos hablando de un jugador que ha sido bastante golpeado. Pero tengo algo que deciros. La teoría del cansancio de Jude no se sostiene con los datos. Es verdad que no está recorriendo salvajadas de kilómetros, pues como hizo, por ejemplo, en Nápoles, que creo que llegó a recorrer, no sé si fueron 12 kilómetros o algo cercano a cifras realmente locas, enloquecidas de kilometraje, que fueron propias, por ejemplo, de Rodri, que es un tío que recorre muchos más kilómetros en el Manchester City, que fue el que más kilómetros recorrió en el partido que nos enfrentó, con 12 y pico, pero la realidad es que Jude está dentro de las cifras que siempre hace. En ese partido, precisamente en el del Manchester City, fue junto con Camavinga el que más kilómetros recorrió del Real Madrid. Camavinga 11.1 y Jude 10.9 kilómetros, o sea, solo 200 metros menos de lo que hizo Camavinga. Sin embargo, aquí sí hay que destacar en lo negativo, porque de alguna manera no se entiende demasiado bien que mientras que en el Manchester City hubo 8 jugadores que corrieron más de 10 kilómetros, en el Real Madrid solo fueron Camavinga y Jude Bellingham. Esto es algo que a lo mejor nos daría también una idea de que quizá el soporte o el apoyo que estaba recibiendo de otros jugadores no lo está recibiendo ahora de la misma manera y él sigue entregando todo ese esfuerzo. Que de todas formas, ya os digo, es verdad que la sensación que da es de falta de frescura, quizá es un tema físico y también a veces durante el partido da sensación de cansancio, pero también hay que entender que es un tío que se desgasta mucho en todos los partidos. Estaban por ahí diciendo si quizá necesita un poquito más de descanso o alguna cosa así. No, yo creo que lo único que necesita Jude Bellingham para volver a ser el Jude Bellingham que vimos al principio de la temporada es directa y llanamente que le pongan donde debes ponerle, donde estaba rindiendo a ese 100% al principio de temporada. ¿Volverá Carleto a utilizarle en esa posición en el partido de vuelta en el Etihad Stadium? No lo sé, pero yo confío en que sí. Yo le volvería a usar ahí, porque insisto, creo que hoy por hoy es nuestro mejor jugador, nuestro jugador franquicia. Es verdad que Vinicius está por ahí a la par, pero creo que al que hay que buscar sacarle el mejor provecho es a Jude. Y a Jude se le saca mejor provecho, no me estoy inventando nada, sino que las cifras están ahí, utilizándole en esa punta de rombo con 2 extremos abiertos que le ayuden a abrirle ese pasillo, que los centrales se abran un poquito a buscar, a ayudar a los laterales junto a los extremos y no este guirigay que hicimos un poquito en el partido contra el Manchester City y el Leipzig, de dejar a un solo punta y de meter a todos por el lado izquierdo, que más o menos nos dejaba un poquito descompensados. Así que todo este asunto de la alarma Jude Bellingham me parece más un tema sensacionalista de prensa y un tema, digamos, de sensaciones desde fuera que de realidades. En cualquier caso, os voy a dejar con la frase del propio Jude Bellingham después del partido del Manchester City, porque él mismo reconoce que no fue su mejor partido. Todos vimos que no fue su mejor partido. Ya os he hablado de mi especulación de por qué creo que no fue su mejor partido, pero dijo lo siguiente: Jude ya vive la revancha. No fue mi mejor noche, pero nos queda la vuelta. Esto es el Real Madrid y yo quiero dar lo mejor en ese partido. Confiamos en Jude. Me interesa conocer vuestra opinión. ¿Creéis que hay un bajón evidente de Jude? ¿Creéis que las causas pueden estar relacionadas con el cambio de posición? ¿Pensáis que no? ¿Que está evolucionando hacia otra cosa y que se está reservando para la noche del Etihad? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!